Bienvenidos a este nuevo video. Hoy te llevaremos a explorar las maravillas de Huánuco, un cantón en la provincia de Chimborazo, Ecuador. En el corazón de los Andes, este pueblo mágico se destaca por su historia, arte, tradiciones y paisajes impresionantes que hacen de Huánuco un destino inolvidable. Conoceremos también al famoso personaje del Ponchito Rojo, quien por medio de su trabajo, esfuerzo y sacrificio dio fama a este pueblo mágico. Además, descubriremos un arte de siglos, tradición que hoy lucha por sobrevivir. Vamos, acompáñanos en esta aventura fascinante. Nuestra aventura inicia en la estación de tren Urbina. Se encuentra en la parroquia San Andrés y fue construida en 1905 y constituye el punto más alto de la línea férrea del Ecuador. Servía como estación de transferencia y aquí también funcionaba una oficina de telégrafo. En la actualidad se ha convertido en un pequeño albergue para que los turistas se hospeden y puedan aclimatarse para la ascensión hacia el volcán Chimborazo. Desde la estación de tren Urbina, tan solo con levantar la mirada pudimos presenciar la majestuosidad del volcán Chimborazo, llamado también Taita Chimborazo por los indígenas, que significa Papá Chimborazo. Este gigante coloso con una altura de 6.263 metros, su base de 20 kilómetros de diámetro y su cráter de 2 kilómetros, es considerado como el punto más cercano al Sol por encontrarse en la línea ecuatorial. Su última erupción fue hace 10.000 años y en la actualidad es un volcán inactivo. Fue un santuario de adoración y considerado sagrado por las culturas indígenas precolombinas de la región. En la actualidad es aún considerado sagrado por algunas comunidades indígenas. Admirar a este gigante es admirar la perfecta creación de Dios y de la naturaleza. Es por eso que este coloso está en el escudo nacional del Ecuador, que representa la belleza y la riqueza de la sierra ecuatoriana. Desde la comunidad de Cuatro Esquinas de la parroquia Pulingui inicia la ruta de los hieleros del Chimborazo. En este camino los hieleros llegan hasta las faldas del volcán Chimborazo para la extracción de bloques de hielo. Estos bloques en la actualidad se venden en el mercado de Riobamba. Seguir las huellas de los mineros del hielo es realmente fascinante. En el camino encontramos vegetación propia del páramo, con pastizales y hermosas flores que crecen a pocos centímetros de la tierra. En sí, el panorama es alucinante a pesar del frío. Lo que anima a seguir caminando es la compañía del Chimborazo, que siempre llama mágicamente la atención. Debido a la altitud y a la poca condición física, nuestro progreso es lento. Finalmente llegamos a un pequeño refugio a 4.150 metros y para llegar a las minas de hielo se debe subir otros 650 metros, pero no lo logramos. Realmente es un camino de mucho esfuerzo físico. Es difícil imaginar cómo estos superhombres caminaban y caminan hasta la actualidad varias veces a la semana sacando el hielo del volcán a 4.800 metros. El medio de transporte que utilizan son burros. El hielero más famoso fue Baltasar Ushka, también conocido como el último hielero del Chimborazo. Es un placer presentarles a Baltasar Ushka, el último hielero del Chimborazo. Es un personaje, es un ícono con quien se trata de mantener la tradición y la historia de este trabajo de mucho esfuerzo y sacrificio para sacar o extraer el hielo del Chimborazo. Por favor, Baltasar, tiene la palabra. Tenemos 15 años, cargamos hielo al Chimborazo, con papi, con mami, hermanos, compañeros, 20 grupos, 15 grupos, bastante lejos. Cargamos diario todos los días. De la casa llegué al Chimborazo, 4 horas caminamos. Solo subir a 4 horas. Bajada 2 horas. A la costa lleva el negociante y los Chimborazo, Oranda, Chimbo, Guayaquil, Ambato, todos lados. Bastante vendemos churras de Bamba. Bastante cuando es azúcar, vendemos cada lo que 2 sucres, 3 sucres vendemos.
sucre bastante, buen negocio. Ahora vendemos $5, lo que tengo. Ya el mismo tiene máquina, hasta hielo ya no compra. Baltasar, ¿y el hielo para qué utilizan? Hielo utilizamos para juguetos, para helado paila, para ahorita, para eso utilizamos. ¿Y después de usted hay alguien más que está siguiendo esta tradición? Y antes que ya no hay, papá, mamá, hermanos, compañeros, ya no hay. Ya 20 años cargamos solito, 2 boletos, 3 boletos. ¿Y usted hasta qué edad trabajó trayendo el hielo desde el Chimborazo? Hasta ahora me voy, hasta ahora cargamos. A semana una vez cargamos. Y lo propio abajo, bajo la tierra y lo propio, como una pared. Esto bueno muy largo, no acaba nunca. Aquí falta Chimborazo, mira hielo. Aquí falta Chimborazo, mira hielo. En tema Pate Blanco, esto nieve nomás, solo nieve. Nieve suave, esto no sirve. Y voto para Carapáramo, aquí está montación. Y voto para Carapáramo dura 15 días. Mi papi era, como hijo de Tata Chimborazo, mi papi era caballito blanco y todo blanco, barbeta blanco, todo blanco. Hasta era mi papi. Trabajo con hielo, era mi papi, ese herencia tenemos. Un año pasamos un accidente. Estaba dando con vara lo que es grande, relevó los golpes, lo que relevó los golpes, avanzó golpear piedras contra piedra. Ahí ya quebró piedras. Cuando pasamos en la cama, bien cansados. Con 15 años cargamos hielo, ahora ya estamos 80. Yo, Batarosca, el Chimborazo, a mí ya te conoce todo el mundo, ya no hay cómo esconder. Gracias, amigo. Adiós. Al finalizar la entrevista con esta gran leyenda de Ecuador, iniciamos nuestro recorrido por el Museo de la Ciudad, donde se exponen piezas arqueológicas de las culturas indígenas Tuncahuán y Puruá de los años 400 a 500 después de Cristo. Cuadros pintados en lienzos, objetos de la época colonial, artesanías típicas de guano y un telar para el tejido de alfombras como demostración. Lo peculiar y uno de los atractivos de la ciudad es la existencia de una momia que mide aproximadamente 1,80 m de estatura, que se presume es el cadáver de Fray Lázaro de Santofimia, misionero franciscano español, quien fue guardián de la iglesia de la Asunción. Su cuerpo fue encontrado junto con un pequeño ratón en uno de los ventanales de la antigua iglesia después del terremoto de 1949. Los dos cuerpos se momificaron de manera natural, siendo la única momia encontrada en Ecuador y a la que se lo llama también momia de guano. Junto al museo se encuentran las ruinas del monasterio de la Asunción. Estas ruinas corresponden a la primera iglesia franciscana que fue construida en el cantón con la llegada de los españoles aproximadamente en el año de 1572. Este monasterio fue devastado por un fuerte terremoto el 5 de agosto de 1949, quedando totalmente en escombros. Con la restauración de estas ruinas se pudo recuperar parte de las paredes antiguas con diferentes pinturas y conservar también algunas ventanas, siendo en una de ellas donde se encontró a la momia de guano. A pocos metros del museo se encuentra la colina de Juicy. En este momento subimos por las escalinatas que nos llevarán hasta la cumbre de esta hermosa colina y en el caminar admiramos variedades de cactus y vegetación. Nuestra primera impresión son los monolitos y petroglifos. Existen monolitos que representan la cara del Inca y cara de pescados, que son figuras de piedra tallados a mano en 1940 por el picapedrero y artista Luis Felipe Reynoso, y los petroglifos, que son también símbolos tallados en piedra. Y si te está gustando este video, no olvides dejar tu huella dando like y suscribiéndote a nuestro canal.
En la colina también encontramos la Gruta de la Virgen de Lourdes, visitada por muchos devotos, que se encuentra en la parte superior. Es un mirador turístico de formación rocosa y de origen volcánico, desde donde se tiene una vista panorámica del cantón y se puede también apreciar los volcanes que lo rodean. Después de recorrer algunos lugares interesantes de Huánuco, poco a poco llega el hambre y no pudimos resistir probar las delicias típicas, como son la fritada guaneña, que es un plato elaborado a base de carne de cerdo, y su tradicional chorizo artesanal. Y para los amantes del pan, las llamadas cholas, que es un pequeño pancito relleno de dulce de panela. Realmente es una delicia. Y después de recargar energías, nos dirigimos hasta el taller donde elaboran alfombras, una tradición que ha sido transmitida durante generaciones hasta la actualidad. El que habla se llama Segundo Nori Colcha Ladino. Yo trabajo desde tiernas edades, es lo que se puede decir. En lugar de ir a la escuela, mi padre pues que trabaja en las alfombras. Entonces yo he trabajado hasta para los intermediarios y después trabajaba en propiedad y que iba a hacer las ferias internacionales, nacionales, todo he salido a las ferias. Tuve la suerte y la dicha que salga el primer premio mundial de la artesanía, soy yo. Es con el venado ese, se llama venado interandino de cola blanca. De todo hago sobre medidas, lo que pidan, el dibujo que usted quiera, de todo así. No solo yo, sino mi familia, mis guaguas, todos sabemos. Y estamos para servir así. Ahora no hay mucha salida porque ahora todos vienen las alfombras de esas encauchadas. Esas son las que nos matan nosotros. ¿Cómo es el proceso para hacer una alfombra? ¿Qué material nomás usted necesita para elaborar una alfombra de calidad como las que usted hace? Para elaborar la alfombra lo primero se necesita este hilo, se llama chillo. Después este hilo de lo mismo nace. Nosotros preparamos, antes preparábamos así. Vimos la medida de esto y cogimos y torcíamos con uso. Lo que es ahora no, ahora ya cogen los más que tienen dinero, quien venden esto. Ya está listo, ya venden procesado. Ya venden, viene listito ya. Ustedes procesaban toda la materia prima. Sí, pero ahora no, ahora ya viene listo. Bien que es caro, la libra, viene de estas bien. Pero este no es tintural. Es natural. Esto viene sin tinturar nada, sino no tiene nada de químicos. Téngale. Esto viene así hiladito ya. Para hacer una figura o una letra, ¿cómo usted le calcula, podría decir? Los años pasan. Estas, por ejemplo, yo hago a la memoria. Ya, esta alfombra es a la memoria. Todo estas que le ve. Pero la otra alfombra, la que está guindado allá, al frente, está con letras. Esas hacemos con este dibujo. Es un patrón. Claro, con el patrón hacemos en el medio. Nosotros vimos las letras, todo. Un hilito de estas es un cuadro del dibujo. Eso es nudito por nudito, tiene que trabajar uno. Así como es chiquita la alfombra, también se lo hace alfombra grande, pero solo esta mano es la que le mata la alfombra. Este es solamente un cuchillito para cortar la derecha, la izquierda es la que les mata la alfombra. ¿Y cuánto tiempo se demora en confeccionar una alfombra? Según la dimensión. Por ejemplo, esas, entre 3 sacamos a los 8 días. Sí. Y se demora en preparar en 3 kilos unos 2 días. ¿Y qué es trasquilar? Es con una tijerita. Todo esto hay que abrir canal, todo lado,
por todo lado, se lo corta, haciendo acostar a la alfombra en el suelo. Habéis terminado la fila de la alfombra. Así me repasar esto. Entonces la vida de la alfombra es esta. Esta es la que aguanta la alfombra. Esa es la alfombra. Así va haciendo todo el día. Se va trabajando así. Quiero agradecer a ustedes, Silvita y Estefi, el haber venido a visitar el taller de mi padre, que es Segundo Honorio Colcha Ladino, propietario de Alfombras La Guaneñita. Es el nombre de las alfombras. Reconocimiento por excelencia a la UNESCO para la artesanía. Sé que mi padre es reconocido a nivel nacional por la UNESCO. Le queremos invitar también a todos los ecuatorianos, a todas las personas internacionales, nacionales, que nos pasen visitando y que no nos dejen que mueran las alfombras de aquí del Ecuador, porque nosotros queremos que siempre estén, aunque no se lleven una grande, pero siempre que nos estén ayudando, por lo menos con una pequeña pie de cama, para que ustedes sepan lo que es la artesanía de aquí de Guano y que no le dejen que se pierda y que gane las alfombras encauchadas. Entonces les agradecemos a ustedes y esperamos que nos vuelvan a visitar nuestros talleres, a nuestro Cantón Guano. Que Dios le pague. Para finalizar nuestro viaje, es interesante que conozcamos un poquito de la historia de este hermoso pueblo. Su historia inicia en el periodo preincásico que comprende hasta el año 1450 con el asentamiento de la cultura indígena Puruá. Posteriormente fueron conquistados y anexados al Tahuantinsuyo durante la expansión del imperio incásico hasta casi finales del siglo XV. En la colonia, época de la conquista de los españoles en el año de 1572, fue uno de los principales centros de esclavitud y mortandad aborigen. Finalmente, en la era republicana, Guano fue declarado cantón de la provincia de Chimborazo el 17 de diciembre de 1845 y en la actualidad ostenta el título de pueblo mágico que se le otorgó el 25 de septiembre de 2020, haciendo honor a su historia, cultura, riqueza natural y artesanal que han sido pilares para el extraordinario desarrollo de este ilustre cantón. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu huella dando like y suscribiéndote a nuestro canal. Hasta la próxima.